Sí, ya venimos, estamos aquí de vuelta en rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Uno se cruza a veces, tú sabes, pero estamos estrenando segmento hoy viernes, todos los viernes vamos a tener ese segmento a partir de hoy y me refiero a la consulta financiera con Israel Abreu. A Israel lo tuvimos la semana pasada en calidad de invitado, pero a partir de hoy es parte del elenco del programa con el segmento La Consulta Financiera. Él es experto en finanzas, en impuestos, en negocios. Y yo le digo que también que es comunicador, pero a mí él no le gusta que yo use esa palabra. Él dice que no permite que le digan así, entonces ya yo no sé si decir eso. No. Leila. Lo comunica, aquello que se llama comunicador es un subgénero. Y exacto, pues no le digo así, está bien. Israel, y que dice Olga que te promete. ¿Me permite, Leila, estrenarme como locutor? Ahora mismo, solo decirle a Israel que Olga le promete que le tiene un bumper. No, espérate, pero eso es lo que yo quiero hacer, espérate. Pues dale para allá. Y ahora, en el rumbo de la tarde, por Rumba FM, asesoría financiera con Israel Abreu. ¡Aplauso! Ya. Dime, Israel. Bien, nada, empezar hoy viernes con la consulta financiera aquí en el rumbo de la tarde. Y en el día de hoy tengo varias informaciones sumamente interesantes a partir del viernes pasado, que son sumamente importantes todas al respecto de la situación económica, fiscal y financiera de República Dominicana. Entre ellas, fue aprobada la ley 07-2021, que reintroduce la ley 4620. Ese es un tema que vamos a tocar en unos minutos. El Senado aprobó la ley, la posible ley, porque falta promulgarla o objetarla por parte del presidente, de desarrollo fronterizo. Ese es un tema sumamente interesante. Y vamos a empezar hoy por el tema de los combustibles. ¿No subió y se quedó así? No subió, pero te voy a explicar por qué. Y me gustaría también sus opiniones en sentido general, no solamente como comunicadores, sino como ciudadanos en sentido general. Resulta y viene a ser que se esperaba un aumento relativamente importante para esta semana y el gobierno decidió asumir el costo de ese aumento. Ese aumento se estima que le va a costar al Estado Dominicano alrededor de 165 millones de pesos para la semana que recién inicia desde el punto de vista del cálculo del precio de los combustibles. El gobierno, perdón, el gobierno no, eso no es un costo porque el gobierno lo recupera con la venta de los combustibles y el impuesto a los combustibles. Lo va a dejar de percibir. Eso es así, como usted lo está explicando. No, pero los impuestos no. Sí, lo que pasa con eso es que si el combustible debió aumentar, recuérdese que siempre la fórmula del cálculo de cualquier bien o servicio es el último costo. No necesariamente ese combustible se pagó a ese precio, pero el gobierno, con la finalidad, entiendo yo, de ganarse, agenciarse la aceptación de los ciudadanos en sentido general, decidió asumir el costo del aumento para esta semana. Ese aumento se estimó en función a que el barril del petróleo está sobre los $60 al día de hoy y la tasa del dólar en República Dominicana está a 58.20, el cálculo de la misma. Ambas variables han aumentado. En el caso de la tasa del dólar, ha sido un poco menos volátil en los últimos 4 meses. Entonces, yo quería hacerte una pregunta a propósito de eso. De la canasta de precios, ¿no? En que se compra el petróleo. ¿Cuál es el precio que sirve de referencia? ¿El de Texas? El West Texas, así es. Ese fue el que subió a 60. Ese es el que se utiliza de referencia para el cálculo del valor y liquidación del precio de los combustibles en República Dominicana. Porque es una canasta. Así es. No obstante, nosotros compramos productos a otros países, no necesariamente el West Texas. Ahora, hay que tomarlo como referencia a los fines del cálculo de dicho combustible.
que yo creo, soy de opinión y creo que al final vamos a concluir en eso, los precios de los combustibles deberán liberalizarse en función de quien ofrezca mejor precio, como se hace en países más desarrollados y más civilizados que República Dominicana. Esto no significa que el Estado Dominicano no influya en esas decisiones, pero quien ofrezca mejores precios en función de las oportunidades de mercado que tenga, en esa medida tendrá más participación en el mercado. O sea, que haya competencia, es lo que tú dices. El gobierno está obligado a poner un precio tope, porque si no viene mucha especulación. Pero el que quiera ganarse, el productor o el distribuidor que quiera ganarse un peso menos, nadie se lo puede impedir. Está obligado, está obligado. Ahora, el hecho es que está obligado por una ley, que la ley establece cuál es el precio que se va a fijar, independientemente de cómo lo liquide un productor. Entonces, la ley establece que el precio que fija el gobierno es el precio que va a regir en el mercado. Lamentablemente, esa es la situación en República Dominicana. Ahora, eso debe cambiar. Yo considero que si alguien está comprando a Arabia combustible y está consiguiendo un mejor precio por la calidad del petróleo y el costo que tiene el producto en Arabia, bueno, entonces puede competir con los precios en el mercado. Pero el flete le sube mucho el precio. Es posible. Ahora, el hecho es que República Dominicana, vamos a decir, gracias a Dios, pensando de manera particular, el precio del barril, el precio de los combustibles se va a mantener. Ahora, la pregunta que me hago y que me imagino que mucha gente se hará, al igual que ustedes, es ¿hasta cuándo podremos contener esa escalada alcista? Yo creo que esa solución no es factible ni viable en el tiempo, porque de hecho... Israel, disculpa, lo que yo quisiera saber si esa escalada alcista se va a mantener, o si se proyecta que va a continuar subiendo el precio del petróleo, porque yo sé que el gobierno lo va a resistir lo más que pueda, pero ¿cuál es la realidad desde el mercado internacional? Recuerden que el petróleo es un producto perecedero que tarde o temprano supone que va a acabarse y debe ser sustituido entonces por otros mecanismos que reemplacen la utilización del petróleo y que eso no afecte de manera directa a la sociedad en sentido general y todo lo que en alguna medida hemos conseguido por la utilización de los combustibles fósiles. Pero es un recurso finito. Ahora, vuelvo y le digo, el planteamiento es el siguiente. Yo creo que esa solución no es viable en el cortísimo plazo. En los próximos 60 días estaremos pagando, estimo yo, el costo que asumió el gobierno más los costos que posiblemente se traduzcan en el tiempo en las próximas 3 semanas. Me gustaría escuchar sus opiniones también, porque definitivamente lo que yo hago es una proyección en función del histórico que ha mantenido el precio del barril del petróleo. Yo pienso que el petróleo va a seguir aumentando a pesar de que hay una sobreoferta. Primero porque los países de la OPEP, que suministran alrededor del 65% al mercado internacional, se están constriñendo esperando para forzar un aumento del precio. Es posible por la incertidumbre que hay en el Medio Oriente, que es la zona petrolera tradicional, ¿no? Desde donde vienen todos esos productores. Por la amenaza permanente de Irán de querer entrar en conflicto bélico con Israel. Yo creo que ese es uno de los elementos de la política internacional que está influyendo en el aumento de los precios del petróleo. Incertidumbre, como en todo, como en todo, la incertidumbre. Y no es posible que de cierta forma el estado en que se encuentra el mundo azotado por una pandemia también sea un condimento que de cierta forma, y es una pregunta que hago, no es una opinión, que de cierta forma influya en el precio del barril de petróleo a nivel internacional. ¿No es posible que esto también sea algún tipo de condimento incidente? Te pregunto, Israel. Mira, de manera particular, los países que más han consumido combustibles fósiles son los que están relacionados con los inviernos, con el frío, en función del consumo del combustible, porque
gracias a los toques de queda y los estados de emergencia a nivel mundial, se ha reducido el consumo de combustibles vehicular. No obstante, el consumo de combustibles para fines energéticos y para calefacción fines de calefacción han aumentado, pero de manera general ha habido un equilibrio. Hay variables que están relacionadas con lo que acaba de explicar el señor Miguel Guerrero al respecto de la situación sociopolítica que en la zona de Medio Oriente se está viviendo. No obstante, definitivamente el petróleo en más de un 60 o 65% está controlado por los países arábigos y la OPEP de manera particular. Entonces, si Estados Unidos decidiera, por ejemplo, cortar los suministros procedentes del exterior y usar más de sus reservas, porque Estados Unidos está llamado a ser el mayor productor de petróleo por las fuentes que las fuentes que han descubierto nuevamente. Y se suponía que en el próximo quinquenio Estados Unidos podría ser el primer productor mundial de petróleo. Es decir, de manera... No es el más económico, eso es bueno aclarar. No, yo sé, por eso mismo, pero yo diría, por eso que importa gran parte y además por razones de seguridad, mantienen unas reservas muy altas, que no lo tiene ningún otro país. Si los Estados Unidos decidiera hoy en día, por ejemplo, apelar a sus reservas de seguridad, el petróleo inmediatamente bajaría. Porque la demanda de petróleo procedente del exterior disminuiría enormemente. Esa es una realidad. Así es, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero de manera particular, circunscribiéndonos a la situación nuestra, que también me gustaría escuchar su opinión, yo creo que, aunque hay que agradecer, usted sabe, la decisión que ha tomado el gobierno de asumir el costo, ya esto viene pasando en el mes de enero. En las 2 segundas semanas del mes de enero, el gobierno asumió el 50 y el 70% del costo del aumento en varias semanas. En esta semana decidió asumir el 100%. El hecho es que, entiendo yo a mi entender, al margen de que me beneficie en lo inmediato, en las próximas 2 o 3 semanas, esta política se va a revertir de manera negativa y afectará entonces el bolsillo de modo más costoso. Nos va a costar más la sal. ¿Sabe lo difícil que es explicarle a la población eso? Pero la verdad es eso. ¿Qué es? Bueno, se le explica, porque el gobierno no tiene una lámpara que frota y va a salir un genio que le va a dar todos los recursos que el gobierno va a necesitar para seguir subsidiando un producto básico como el petróleo. Por eso yo digo que el país tiene que convencerse de que en estos momentos de pandemia y de crisis sanitaria y crisis económica, el país tiene que apelar a todos los recursos que posee para enfrentar la crisis. Correcto, pero me pregunto yo, don Miguel, ahí mismo, escúcheme, esa actitud, esa acción llevada a efecto por el gobierno dominicano, ¿a qué responde? A una decisión que afecta positivamente las arcas particulares, a una decisión que va a afectar positivamente las finanzas públicas y privadas. ¿A qué responde? O simplemente a una decisión que hasta cierto punto no afecte la imagen del gobierno por la escalada alcista que han tenido rubros del consumo básico. Yo tengo una respuesta para ti, no sé si Israel la va a endosar. Yo creo que las políticas públicas la impone la realidad. Yo siempre he dicho aquí, y Leila es testigo de eso, yo siempre he dicho aquí que el problema donde está la falla y donde están el origen y la raíz de muchas de las políticas erradas es que los presidentes creen que el país que conocieron en campaña es el que van a encontrar en el Palacio Nacional. Es totalmente diferente, porque la realidad condiciona, y ese es lo que hay que aprender. Y esa es la primera lección. Voy a escribir un texto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que establece Miguel Guerrero. De hecho, el crear políticas públicas tiene como sentido
que se traduzcan en algún tipo de beneficio social, que es el fin ulterior del Estado, el mantener el equilibrio y el bienestar social de manera general. Entonces, el crear políticas públicas que no den al traste con algún beneficio social definitivamente no tiene ni siquiera sentido. Entonces, hoy cambia, Israel, hoy cambia mi ranking. Tú sabes, yo tengo un ranking de candidatos presidenciales a futuro. Mi candidato es Ricardo Nieves, siempre ha sido el primero en los últimos tiempos. Ahora Don Miguel ocupa el segundo lugar. Tenía Paliza en segundo lugar, pero ya en mi ranking cambia. Los candidatos presidenciales. Yo no soy segundo lugar de nadie. Bueno, en mi ranking usted es lo que yo diga, Don Miguel, porque es mi ranking. Mira, continuando con la consulta financiera, entonces, esperemos que el resultado del que el gobierno asuma el precio de los combustibles para esta semana no se traduzca en un aumento que duplique quizás el costo y que nos afecte más, además de que ya la canasta básica familiar, el componente de los combustibles, es sumamente importante en la liquidación de la misma y de todos los rubros que participan en ella. Entonces, la ley 07-2021, que reintroduce la ley 4620. La ley 4620 es una iniciativa del gobierno, del antiguo gobierno de Danilo Medina, y que lo que pretende en su esencia es que los empresarios, micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, de manera inicial tengan la oportunidad de acogerse a la amnistía, ya sea para los años en operaciones corrientes, para las deudas que las mismas tengan, y por otro lado, entonces, la declaración o actualización patrimonial, pagando un 3% del aumento patrimonial que lo mismo presenta. Este aumento patrimonial puede ser la declaración de efectivos depositados o tenidos en efectivo, de bienes no declarados, ya sean bienes muebles o inmuebles, y cualquier otro activo que necesite el registro del mismo. Pueden ser documentos de algún tipo de valor o papeles comerciales, como pueden ser bonos, pagarés, certificados financieros o cualquier otro instrumento financiero. Es importante acotar al respecto de esta ley, que había sido un pedimento que yo había hecho también de manera particular en algunas de las participaciones que he tenido, y que la misma quizás no haya sido asumida en el caso de los micro, pequeños y medianos empresarios, en la medida que ésta le ofrece una gran oportunidad para actualizar su situación impositiva, y que viene a dar al traste con que quizás la administración de Luis Valdés esté escuchando el sentido de los ciudadanos y de los empresarios al respecto de la situación económica en la que se encuentran. A propósito de eso, Israel, si me permite, don Miguel, un segundo solamente, que yo no conozco a ese señor, a Luis Valdés. De verdad que no lo conozco, nunca lo he visto, no soy ni pariente ni doliente, pero debo reconocer, y yo creo que es justo, y que cuando tú haces una cosa buena, pues recibas el espaldarazo. Yo me sumo a eso que tú dices. Este señor parece que escucha. Ese señor parece que tiene claro cuál es su papel, y no lo conozco, no tengo por qué rendirle pleitesía, que es el problema que tiene en este país, que cuando una gente hace la cosa bien, usted se lo reconoce, usted o está buscando algo. Yo no busco nada, yo no debo impuestos ni nada por el estilo, simplemente reconozco que es una persona que cambió el estilo. Ahí hay un cambio. Ahí en impuestos internos, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio. Debo reconocerlo. A don Miguel no le gusta que yo use la palabra con la cual describo la situación. No, porque no. Mira, déjame decirte algo. Yo sé que en situaciones como la presente, las amnistías fiscales son importantes y salvan a mucha gente. Pero eso se ha convertido en una rutina en este país. Y cada cierto tiempo, sectores muy poderosos han ido aumentando su patrimonio a base de amnistías fiscales. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Sí. La amnistía y las multas por contrabando. Viene una gente, por ejemplo, y no cumple con sus obligaciones fiscales. Tú y yo somos competencia, ¿verdad? Y tú cumples con tus obligaciones fiscales. Y hacemos la misma actividad industrial o comercial. Tú cumples todos los años. Yo evado el impuesto por 5 años.
Y entonces yo le debo al Estado 2.500 millones de pesos de impuestos que tú has pagado ya. Entonces llega un acuerdo conmigo y lo resolvemos con 500. Eso es lo que ha sucedido muchas veces en este país. Sí, eso es así como usted lo describe. Ahora, tengo que, por respeto al mismo sistema tributario de la República Dominicana, y más bien quizás, y aquí le voy a echar un balde de agua fría a la actual administración, el modelo de recaudaciones de República Dominicana está basado en la delegación del poder de recaudaciones en manos del contribuyente. Y me explico. Solamente exactamente el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto sobre las transacciones en cuentas corrientes, por ejemplo, que lo hace el banco. Entonces, las retenciones de impuestos sobre la renta a empleados o a terceros, todas esas variables en el modelo de República Dominicana recae la responsabilidad sobre el contribuyente, sobre las empresas de manera particular, sin importar el grado de importancia o participación económica que tenga esa empresa en el mercado, lo que pone en riesgo necesariamente los tributos que son responsabilidad o que la misma ley hace responsable a ese empresario, lo pone en riesgo. ¿Sabe que el retenedor de impuestos se capitaliza con el ITEVI? Con el ITEVI y con todos los impuestos. Y con todos los impuestos, porque claro, tú pagas impuestos, tú pagas el ITEVI del mes anterior, el día 20. ¿Verdad? Tiene 20 días, sí es. Tiene 20 días. En esos 20 días, lo recaudado en el mes anterior, en 60 días, te aumenta tu capital o tu cuenta de banco. Así es, pero como quiera tiene sus variables, porque existe la posibilidad de que tú no hayas cobrado ese ITEVI. Es cuestionable, pero al final el responsable de la percepción del impuesto, salvo en algunas excepciones, como es el impuesto sobre la renta o los anticipos, esa responsabilidad se delega en el empresario, lo que pone en relativo riesgo eso. Yo creo que la solución a eso es eficientizar de manera general ese modelo de recaudaciones, que el Estado Dominicano y que cada quien sea responsable de manera directa del pago de sus tributos. Y yo creo que eso es relativamente simple en función de los sistemas de cruce de informaciones que hay. Israel, tú eres brillante. Tú eres brillante, de verdad, te felicito. Señores, hoy es viernes y hay que ser viernes un poco distendido. Lo que Israel habla a mucha gente le afecta positiva y negativamente, pero don Miguel, yo quería decir a modo de viernes hoy, para continuar con Israel, a modo de viernes hoy, que si a Ani, por ejemplo, a la hermana de Ani tiene un hijo o una hija, ¿usted sabe lo que ocurre? Don Miguel, ¿no sabe? ¿O no me escucha? No te escucho. Bueno, que amnistía. Y de eso que estamos hablando hoy, amnistía con Israel. Hoy es viernes, señores, hoy es viernes. Yo pensaba que no habían visto una botella de vino, era Leila. Sí, yo creo que... Te quedan un par de minutos. ¿Te alcanza para el tema de desarrollo fronterizo o lo quieres dejar para la semana que viene? Debo tocarlo rápidamente. Ok, bien rápido. Queda un par de minutos solamente. Y no más preguntas, y no más preguntas. Claro, primero que estamos esperando que sea promulgada por el presidente. Finalmente, establecer que hasta el día de hoy solamente se están beneficiando 110,000 empleados, 110,000 personas en la zona de desarrollo fronterizo, que importante, la nueva ley va a fiscalizar que los empleos que generen esas empresas, que al día de hoy son 130 empresas de 4 o 5 sectores económicos, ese es un punto importante, que se fiscalice si los empleados son realmente de la zona de desarrollo fronterizo, que era una de las debilidades que tenía la ley anterior. Otra debilidad que tenía era la supervisión y la solicitud previa de cualquier exención arancelaria a través de la Dirección General de Aduanas. Esto porque algunos empresarios se prestaban a la tarea de importar cualquier tipo de producto con la exención que tenía y creaban distorsión en la economía compitiendo con empresarios que pagaban real y efectivamente sus impuestos aduanales. Por otro lado, entonces, y no menos importante, es establecer que las microempresas
acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo al día de hoy representan el 19% de la población total de empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Finalmente, entonces, esta ley fue aprobada para un periodo de 30 años a partir de que le sea aprobada al solicitante la licencia o el beneficio de la nueva Ley de Desarrollo Fronterizo en cuanto y tanto sea promulgada por el presidente de la República. Israel, ¿te gustó el intro que hice? Voy a hablar con Olga para grabarlo. Tú puedes picar, la recomendación que te dio Don Miguel es buena, tú puedes picar ahí como segunda voz. Israel, gracias. Entonces, el viernes otra entrega de la consulta financiera. Ya saben que todos los viernes tendremos a Israel Abreu, nuestro experto en la consulta financiera con Israel Abreu. Gracias, Israel. Conversamos el viernes de nuevo. A ustedes gracias por la sintonía. El lunes a las 4, otra entrega de este programa Rumba de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Olga en la producción, Gabriel en los controles. Será para una próxima. Les deseamos un excelente fin de semana y sigan con la programación de Rumba.